Entonces, para que el Señor sea quien nos guíe en esta noche y que sea palabra de Él, que su Espíritu Santo hable a través de mis labios. Oremos, hermanas. Soberano Dios, Padre nuestro, gracias te damos, Señor bendito, por lo maravilloso que tú eres con cada una de tus hijas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en este día, Señor, nos has dado la oportunidad, oh Padre bendito, de poder estar en esta hora conectadas aquí, Señor bendito, en una misma mente y un mismo sentir, Señor, parte de tu cuerpo santo, bendito Padre, con el objetivo, bendito Padre, de estudiar tu palabra, de escudriñar en ella, Señor, de aprender más, Señor, de ti. Ayúdanos, oh bendito Padre, a que nuestra mente pueda, Señor, profundizar, Señor, en la enseñanza que tú traes en esta noche, Señor, para cada una de nosotras, Señor. Expande nuestra mente, nuestro conocimiento, Señor, y nuestro discernimiento, Señor, y que todo lo que en esta noche, Señor, quieras decirnos, Padre, pueda quedar atesorado en nuestros corazones, bendito Padre, y que cada día, Señor, lo podamos poner por práctica, oh bendito Dios. Te rogamos, Señor, por aquellas hermanas que todavía no han logrado conectarse, que usted les ayude a cada una de ellas, Padre, para que ellas también puedan deleitarse, Señor, con este estudio hermoso, Padre. Que sea su Espíritu Santo el que hable, Señor, a través de mis labios, Padre, y que sea también su Espíritu Santo, Señor, en el corazón, en la vida, en la mente de cada una de mis hermanas, Padre, reteniendo, Señor, todo lo que usted nos va a hablar en esta noche. Le rogamos, Señor, que se quede con nosotros y que nos guíe, Padre, que todo lo que aquí hagamos, Señor, sea en completo orden y sea de completo agrado para usted, Padre Santo. Perdone nuestra falta, Señor. Limpie, Señor, nuestro camino, Padre, que nos lleva hacia usted, Padre bendito. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y le agradecemos todo. Amén. Estamos estudiando, hermanas, el libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Ya están grabando, hermana Doris? Para continuar, ok. Entonces, la parte que me toca compartirles en esta noche, hermanas, es Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14 y capítulo 6, versículo 1 al 8. Aquí, hermanas, lo que está haciendo el escritor del libro de Hebreos está dando una advertencia contra la apostasía. Eso es lo que va a hacer en este momento a través de todo lo que vamos a estudiar en estos versículos. Una advertencia en contra de la apostasía. ¿Y qué es apostasía? La apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Apostasía en el cristianismo, como apostasía se denomina en el seno de la iglesia cristiana el rechazo por parte de una persona anteriormente cristiana de la doctrina y la fe predicada por Jesucristo. En este sentido, es un concepto que se emplea para describir la renuncia voluntaria y consciente de la fe en Dios y en los dogmas cristianos del cristianismo, perdón. Así la apostasía vendría a ser el proceso de desconversión cristiana. El objetivo de esta carta es que ellos escuchen, porque Dios ha hablado en el pasado, desde el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos habla también a través de toda la obra de Jesucristo. Y eso era lo que la hermana nos estaba enseñando la semana pasada. Vamos a ahondar un poquito más en ello. Quiero hablarles sobre dos puntos muy importantes que va a ser el enfoque de lo que vamos a estar estudiando esta noche. Número uno, lo que va a hacer el escritor de los Hebreos es confrontarlos. Él interrumpe su sermón sobre el sumo sacerdocio de Cristo para decirles, hey, ustedes son muy inmaduros, no puedo continuar con lo que les estoy diciendo. Y número dos, viene también a advertirles.
Hey, quiero decirles algo, algunos de ustedes están en grave peligro de perderse y llegar a tal peligro de no retornar. Eso es lo que vamos a ver en esta lectura, hermanas, en esta noche. Prestemos mucha atención porque de verdad que este es un mensaje que nos llama a nosotros a la reflexión, hermanas, de no caer en nuestra vida en lo que es la apostasía. Ellos todavía no habían caído en la apostasía, pero iban por ese camino. Y ya vamos a ver por qué por qué el escritor les está hablando de esta forma, qué fue lo que él detectó y interrumpe aquella hermosa enseñanza que está dando en los versículos anteriores sobre el sacerdocio de Jesucristo, como poniéndolo, él les está explicando como lo más sublime, lo más alto. Cristo Jesús como el gran sumo sacerdote, lo impacta todo el mensaje Cristo Jesús. Entonces dice en el versículo, en el capítulo 5, verso 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. Tardos para oír. Vamos a comenzar, hermanas, entonces, al desarrollo de este tema. Tardos para oír. Dice acerca de esto, ¿acerca de qué? Del sacerdocio de Cristo. De esto es lo que él les estaba hablando anteriormente. Tenemos mucho que decir, o sea, él tiene más que explicarles acerca del sacerdocio de Cristo. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Él los está exhortando. ¿Por qué? Porque les está dando un mensaje, lo más importante que podemos haber escuchado en nuestra vida. Pero ellos no están escuchando el mensaje que el escritor les está diciendo. No están entendiendo, no están comprendiendo lo que es el sacerdocio de Cristo. No están entendiendo ni la mitad de lo que es el mensaje hermoso. El autor de Hebreos desea hablarles acerca del Melquisedec como personaje clave para comprender mejor el sumo sacerdocio de Cristo. Pero se ve la dificultad de que estos cristianos son tardos para oír. Este texto es bueno verlo en otros versículos, en otras traducciones de la Biblia. Miren la traducción de la Biblia, por ejemplo, en la versión antigua dice, sois flacos para oír. Y la versión popular dice, ustedes son lentos para entender. La versión internacional dice, a ustedes, los que les entra por un oído y les sale por el otro. Y la paráfrasis de la Biblia al día dice, pero sé que como no quieren entender. Entonces, estamos viendo aquí de una forma más detallada, más clara, lo que está sucediendo, ¿verdad? En este momento de esta gran exhortación que se le está dando a este pueblo. Son negligentes, perezosos, les está diciendo. Este es un llamamiento muy fuerte. Es posible que los hermanos cristianos hebreos estaban pasando por una situación difícil. Estos hermanos al principio eran muy buenos. ¿Muy buenos en qué? Muy buenos espiritualmente, porque fíjense, acerca de esto, está hablando del sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir. Ellos en algún momento de su vida fueron buenos cristianos, pero por muchas razones ellos se están perdiendo y ya vamos a ver cuáles eran supuestamente estas razones.
Antes eran estudiosos, lectores y muy cuidadosos de su vida espiritual. Ahora hasta da la idea de que se han descuidado de su conducta moral y tienen un espíritu legalista y contencioso. El problema de muchos de estos hermanos es que quieren volver atrás y se han hecho perezosos para escuchar a Dios oyendo, no oyen. O podemos decir, oyendo, no escuchan, no prestan atención, no están enfocados. Algo está sucediendo en ellos que los tiene ahora tambaleando y vamos a ver qué es lo que los tiene en esta situación. Los rudimentos de la palabra. Dice la palabra del Señor entonces en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todavía necesitan que les enseñen las cosas más sencillas de Dios. Probablemente muchos de ellos ocupan puestos de maestros que no estaban capacitados para hacerlo. Miremos lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es algo que estaba sucediendo con ellos. Estaban volviendo para atrás, estaban viendo cuando estuvieron en la ley, estaban de alguna forma no habían dejado del todo aquellas prácticas, estaban volviendo a tener prácticas de la ley. Es por eso que el escritor de los Hebreos le está arremetiendo fuertemente con esta exhortación. Otros, sin duda, aparte de que ellos estaban ocupando lugares pudientes, ¿verdad? Y que no debían hacerlo. Otros, sin duda, estaban asumiendo algún liderazgo para el cual tampoco estaban capacitados para ejercerlo. Necesitaban fundamentarse fuertemente en las verdades de la fe cristiana. Para eso necesitaban entonces un curso del ABC del Evangelio, o sea, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es por eso que les está diciendo aquí, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ya pudiendo, ya debiendo ellos por el tiempo que tenían ya de estar en el Señor, deberían de estar comiendo alimento sólido, deberían de tener madurez. No, están todavía necesitando ese alimento de la leche. Y es esto lo que nos va a decir ahora. Inexpertos en la palabra de justicia, en el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Porque es niño. Tienen que darles alimento suave y no alimento sólido porque son niños. Sabemos, ¿verdad?, que a los niños, cuando nacen, nosotros tenemos que darle la leche. No podemos darle ningún alimento sólido puesto que no tienen dientes y no pueden masticar. Además de eso, su tracto digestivo todavía no está en un buen desarrollo. Si hacemos esto, los vamos a enfermar. Eso estaba sucediendo con este pueblo también. Ellos deben ser alumnos y no maestros. Ellos estaban ocupando lugares, posiciones que no debían usar. A ellos se les debe guiar y no ponerles a que guíen a otros. No se les puede dar responsabilidades en donde es necesario la experiencia, porque ¿qué sucede? Ellos se pueden perder en el camino, pero también van a perder a un pueblo que los sigue, a un pueblo que los ve. Los deportistas usan una palabra que los ilustra mejor. Ellos dicen que no tienen cancheo. Ellos necesitan cancheo para poder llevar a cabo una buena jugada, un buen juego en la cancha, ¿verdad?
O sea, son inexpertos en la palabra de justicia. Hay una interpretación de algunos comentaristas y quise compartirles también esto sobre este comentario que encontré en un estudio. En el siglo II, los cristianos utilizaban esta frase, justicia. Vamos a ver por qué está hablando aquí de palabra de justicia. Utilizaban esta frase justicia como el costo de ser un discípulo de Jesús. Recordemos que a partir del año 64 es muy cercana a la fecha en que estos cristianos recibieron esta carta. La persecución cristiana ya no era solo esporádica por parte de algunos grupos, sino que se volvió un decreto imperial. Y aunque solamente ocurría en Roma por medio de Nerón, más adelante en el siglo 90 por Domiciano. Con el tiempo, en el siglo II, la persecución se hizo más fuerte. Había una política llamada la política de Trajano, un emperador que cuando uno de los gobernadores del área de esta zona, o sea, Asia Menor, Bitinia, Plinio Arjoven, él nunca había estado en un caso en contra de un cristiano. Habían muchos que demandaban a los cristianos por el hecho de qué? Por el hecho solamente de ser cristianos. Y le escribe entonces él al emperador para saber qué hacer con los cristianos. Por lo cual Trajano le responde, mira, no uses los recursos del imperio para perseguirlos, pero si alguien los acusa, enciérralos y castígalos. Eso era lo que estaba sucediendo en ese tiempo con los cristianos. Más adelante los cristianos le escribieron también al emperador diciéndole, ¿cómo puedes declararnos culpables e inocentes al mismo tiempo? O sea, ellos se contradecían, ¿ve? Entre sí. Por mucho tiempo esa fue la política por la cual sufrieron los cristianos. La palabra de justicia entonces representaba para los cristianos el sufrimiento que experimentaban un discípulo por permanecer fieles en la fe, como el costo de ser un discípulo de Jesús. O sea, la interpretación, ¿cómo sabemos que estos cristianos se han vuelto inmaduros? Porque han reaccionado como mal al sufrimiento, han reaccionado no como debían haberlo hecho con valentía, de acuerdo a la fe. Algunos de ellos están completamente desanimados, queriendo volver atrás. Algunos de ellos están viviendo de forma inconsistente con la fe cristiana. Esto era lo que estaba sucediendo con ellos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esto era lo que les estaba diciendo. Esta palabra de justicia es eso lo que estaba sucediendo, que ellos ya por este sufrimiento era que se iban a quedar ahí los que verdaderamente tenían la fe puesta en Cristo Jesús, y los que no estaban viendo ya para otro lado, estaban viendo para atrás, estaban tratando o queriendo retroceder, y por eso es que entonces es esta exhortación para ellos. Madurez cristiana. Eso es lo que nos habla en este versículo 14 sobre la madurez cristiana. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué será este alimento sólido? ¿A qué se refiere este alimento sólido? Bueno, se refiere al tema que le está enseñando al conocimiento de la perspectiva cristológica en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza está solamente por encima como la mantequilla. Y él quiere que profundizarla, él quiere que llegue más allá de esto, que solidifiquen lo que van a comer. Ya no pueden estar solamente usando leche, ya tienen que tomar el alimento sólido para poder alcanzar esta madurez. Esto solo lo pueden hacer los cristianos maduros. Lo hacen porque tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos dos palabras claves, o sea,
Si no hay madurez, hermanas, no puede haber un buen discernimiento. La madurez es la que nos va a llevar al verdadero discernimiento de la palabra y de la doctrina. Entonces vemos aquí dos palabras claves. El uso. Vamos a ver qué quiere decir el uso. Es el hábito que han adquirido por el constante ejercicio de los sentidos en la reflexión y práctica de la palabra de Dios. El uso y los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados. Se refiere también, los sentidos ejercitados, se refiere a todo lo que han percibido por medio de los sentidos. Por eso es importante que los hermanos escuchen, mediten y que lean y que memoricen la palabra de Dios. Además, todo lo que se percibe por los sentidos se debe llevar a la práctica. Los cristianos más expertos comprenden enseñanzas más profundas de la Biblia. En cambio, los hermanos recién convertidos necesitan instruirse más en la palabra. Por eso es bueno que las clases estén divididas, o sea, que haya clases para los hermanos más maduros como para los hermanos tiernos, porque es de esa forma que se puede ir llevando ese crecimiento que se requiere para cada uno de nosotros, ¿ven? Adultos, o sea, para poder llegar a ser esos adultos en la fe. No se refiere al tiempo transcurrido después de su conversión, se refiere a la madurez espiritual que han alcanzado a través del estudio de la palabra de Dios. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces a los tiernos en la fe se les puede estar dando esta enseñanza como una leche, pero vemos el crecimiento de ellos veloz. ¿Y qué sucede con los que ya alcanzamos aquel crecimiento, aquella madurez? Muchas veces nos estancamos ahí. Y aquellos tiernos en la fe, que se podría decir así, llegan a alcanzarnos en conocimiento y en práctica de la doctrina. Imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos, eso es lo que está diciendo aquí, que alcancemos madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es tan importante, hermanas, que a través del uso, de la constancia, del estudio de la palabra, nosotras vamos a mantener estos sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, es la capacidad de ese discernimiento del bien y el mal. El que nos está hablando es la señal de la madurez, ese discernimiento que vamos a tener. Si no tenemos un buen discernimiento, hermanas, si podemos estar nosotras enfrascadas entonces en nuestros propios razonamientos y que carecen entonces de la verdad de nuestro Dios, de la palabra, no hay entonces una madurez, hermanas. Tenemos que tener mucho cuidado a lo que le llamamos entonces nosotras madurez. El mal mencionado en este versículo se refiere al desconocimiento de la verdad, es decir, el concepto equivocado que tenían en cuanto a Cristo y a las Escrituras. El bien y el mal puede ser el carácter ético y doctrinal. El aspecto doctrinal tiene relación con el aspecto moral. Si una persona tiene buena doctrina y la práctica, tendrá también buen testimonio, o sea, buenos principios éticos. Pero se pueden imaginar que tengan una mala doctrina, van a también tener un mal testimonio. Pero si una persona cree que es salvo viviendo desordenadamente, cometerá muchos pecados sin que la conciencia le reprenda. En este sentido, la doctrina afecta la práctica. En esta sección se debe quedar claro en dos cosas. La perfección cristiana puede definirse como el clímax de la madurez que lo podemos alcanzar en una entera satisfacción. Y número dos, los hermanos que han alcanzado la madurez deben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Esto es lo que es el alimento sólido. La palabra, por eso implica que la madurez es un logro gradual por medio de la práctica de la palabra de Dios. O sea,
tiene que ir gradual. El estudio de la palabra con la práctica es la que nos lleva a nosotras a esa madurez. La práctica forma un hábito que es una condición natural del cuerpo y de la mente en hacer el bien. Esto significa que los maduros son aquellos que por su avanzado ejercicio espiritual tienen plenamente capacitadas sus facultades espirituales. Aquí vale la pena que nos veamos a nosotras mismas en nuestras disciplinas espirituales, no tanto en nuestro conocimiento mental. Veamos si hemos alcanzado esta madurez espiritual. Nosotras podemos estar llenas del conocimiento, pero si ese conocimiento no lo llevamos a la práctica, estamos sin nada. No estamos siendo maduros. Y esto era lo que estaba sucediendo en este momento con este pueblo. Aparte de que se habían quedado solamente estancados en una parte de este conocimiento, les faltaba más todavía, y eso es lo que vamos a seguir viendo en los próximos versículos. No es la cantidad de lo que leemos en la Biblia lo que nos perfecciona, sino la cantidad que practicamos. Imagínense que la práctica, hermanas, es la que verdaderamente hace al cristiano. No es el conocimiento. Caben las preguntas entonces. ¿Oramos y servimos a nuestro Señor? ¿Somos lo suficientemente fuertes para no ser influenciados por falsas doctrinas? ¿Resistimos cuando vienen sufrimientos? ¿Permanecemos firmes cuando vienen problemas o abandonamos la iglesia? ¿Cómo estamos reaccionando ante la adversidad? Es muy importante, hermanas, saber cómo es nuestra reacción ante la adversidad. Porque la reacción ante la adversidad es la que va a determinar esa clase de madurez, esa clase de uso que le hemos estado dando a lo que nos ha enseñado, a ese alimento sólido. Si hemos estado tomando debidamente el alimento sólido o nos quedamos a medias con él. Es todo eso entonces, hermana, la reacción que tengamos como pueblo de Dios ante la adversidad, ante el sufrimiento, ante los problemas, la que va a determinar la madurez del cristiano. Y por la forma en que le estaban hablando a este pueblo, quiere decir que ellos no estaban actuando como ese pueblo con una madurez espiritual. Estaban reaccionando y actuando de forma inmadura. Y es por eso entonces que el escritor le está remitiendo fuerte a ellos con esta enseñanza. Pero no solamente a ellos, esta enseñanza es también para nosotras. Esta enseñanza el Señor nos lo está compartiendo en esta noche con un propósito, que nos analicemos cómo estamos actuando a la hora de que las cosas se nos ponen difíciles, porque eso va a determinar la madurez nuestra, la madurez espiritual. Y eso va a determinar también si tenemos los sentidos espirituales ejercitados. Invitación a la perfección cristiana. Esto es lo que viene a ser ahora en los siguientes versículos que vamos a leer, que es ahora Hebreos capítulo 6, verso 1 al verso 3. Por tanto, imagínense este por tanto, por consiguiente, ahora pues, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, después de haberles reprochado por su inmadurez espiritual, ahora viene la exhortación. O sea, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección.
O sea, la exhortación es corregir de inmediato su deficiencia espiritual. Eso es lo que está haciendo aquí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que está hablando ahora de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, este texto es la paráfrasis bíblica que dice, basta ya de repetir siempre lo mismo, de enseñar apenas lo más elemental del cristianismo. Sigamos adelante a otras cosas y como cristianos sólidos, maduremos en nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Ya hemos hablado bastante de lo inútil que es tratar de alcanzar la salvación por medio de las buenas obras y de la necesidad de tener fe en Dios. Ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre el bautismo, sobre los dones espirituales, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, ¿qué es lo que dice? Enfocaremos otro asunto. Esto nos ayuda a comprender las razones de la falta de crecimiento espiritual en los hermanos hebreos cristianos. Se habían quedado solo con las enseñanzas elementales, de manera que ellos solamente estaban enfocados más en la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y sabemos que sí, eso es básico, pero también hay más profundidad, hay más por aprender, hay más por practicar, hay más por enseñar. Y ellos no pasaban de esto. Esto es lo que nos está diciendo. Él los está llevando al crecimiento. Él quiere ayudarlos a que puedan comprender que todo inicio comienza acá como niños fluctuantes. Iban y ya ese alimento de esa ocasión ya lo habían probado, ya lo habían degustado, pero les había gustado, se volvieron a él. Entonces continuaron con los primeros rudimentos. Pero ¿qué sucedió? A lo mejor llegaron a creciendo en todo, pero volvieron otra vez aquí a ser como niños fluctuantes. Y es por eso que es esta exhortación. El crecimiento espiritual tiene que ir en aumento del cuerpo, dice plenitud de Cristo. O sea, ¿y qué sucede cuando llegamos a la plenitud de Cristo? Hay más. Tenemos que continuar y continuar cada día buscando esa perfección de la plenitud de Cristo. O sea, no hay tales de que yo me diga, ya alcancé la plenitud de Cristo, aquí me quedo. No, Dios no guarde. Dios no guarde de pensar de esa forma, porque estaríamos mal más bien. El asunto es el marcado ritualismo en la iglesia. El autor solo menciona unos pocos ejemplos, imagínense, el bautismo, la imposición de manos, pero nosotras en la práctica tenemos muchas ceremonias y ritualismos que le damos más importancia y olvidamos lo que realmente merece importancia. Esto es el sistema que constituye el total del evangelio en muchas iglesias de hoy día. El resultado ha sido que muchos cristianos jamás llegan a alcanzar niveles de altos de espiritualidad. Hay muchos cristianos que se quedan entonces en una estatura estándar sin continuar su crecimiento debido. El Señor quiere que vayamos de continuo crecimiento, que no nos quedemos, que no nos estanquemos. Y si en algún momento nos estancamos, hermanas, que vayamos nuevamente a la palabra del Señor, que vayamos nuevamente a buscar entonces la guía de Dios para volver entonces a reaccionar y continuar con ese crecimiento, pero no volver entonces, hermanas, a ser esos niños fluctuantes, esos niños que necesitan nuevamente leche. Eso es lo que él está advirtiendo en esta noche. No debemos quedarnos en la superficie de estas verdades, que es lo mismo para todos, sino profundizar en ellas. Estas verdades nos llevan a más profundidad, no solamente se quedan encerrados aquí, hay más por aprender. Hay más por enseñar, hay más por descubrir. Sabemos que la palabra de Dios es
tiene una gran profundidad. Cuando nosotras comenzamos en el cristianismo y leíamos la palabra del Señor, muchas cosas no las entendíamos. Así les pasó a este pueblo también. Habían muchas cosas que no las entendían, pero iban creciendo gradualmente. Pero llegó un momento que se estancaron y volvieron atrás y volvieron a ser aquellos niños. Estaban teniendo conductas como de niños inmaduros. Y entonces aquí los están llamando a la madurez. Nos están llamando a ustedes y a mí a la madurez, a que continuamos nosotras buscando la manera de ese crecimiento espiritual. ¿Por qué es importante este crecimiento espiritual? Porque si nosotras, hermanas, no vamos caminando en pro de este crecimiento, hermanas, fácilmente podemos ser derrotadas, fácilmente podemos entonces, después de venir a ser adultos, venir a caer aquí como niños fluctuantes y fácilmente ser derrotadas por el enemigo, fácilmente perder esta carrera hermosa. Eso es lo que está sucediendo acá. Conciencia, perdón, consecuencia, bendición o maldición. Sabemos que todo lo que nosotras hacemos va a traer una consecuencia. De lo bueno o de lo malo, siempre va a haber una consecuencia. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Imagínense qué fuertes las palabras que se están diciendo ahora mismo. Esta situación que presenta el escritor es hipotética, o sea, que es una suposición, pero que puede ser o puede llegar a ser la situación real de algunos hermanos hebreos, de algunos cristianos o de cualquier otro grupo de los que seguimos a Cristo. Es imposible que lo que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron. Son palabras fuertes, porque es imposible. Es imposible, hermanas. Si a nosotros ya fuimos iluminadas, ellos fueron iluminados, ya gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que es el regalo más hermoso y sublime de la vida de cada uno de los cristianos. Contar con la presencia misma del Señor Jesucristo en la vida de cada uno. Y tener que venir y retroceder es tener en poco el Espíritu Santo. Venir y después de estar creciendo por las situaciones adversas que suceden en la vida de cada cristiano, por esas luchas, venir otra vez y retroceder es también tener en poco al Espíritu Santo. Y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Cuántas de nosotras, hermanas, gustamos de la palabra, de la buena palabra de Dios? Y cuando dice aquí de la buena palabra de Dios, hermanas, es cuando ya nosotras nos abocamos a la palabra de Dios y nos metemos en ella de tal manera que la encontramos tan buena, hermanas. Es tan exquisita, es tan sabrosa, es tan hermosa poderla experimentar en nuestra vida, poder ahondarnos en ella. Porque puede ser también, hermanas, que nosotras solamente agarremos la palabra del Señor y la leamos como cualquier otro libro. Pero aquí, hermanas, el que me diga mi buena palabra de Dios es cuando nosotras logramos y meternos en ella, profundizarnos en ella con todos nuestros sentidos, con el sentido de la vista, con el sentido hasta del olfato, el sentido del oído, hermana, con todos los sentidos de nuestro ser, nosotras poder llegar a profundizar y a sentir lo buena que es esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es ella la que cuando venga la adversidad, yo la recuerdo cada una de esas promesas y me alientan.
Pero si cuando yo no tengo esta comunión con mi Señor a través de la palabra, entonces corro peligro. Y dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Sabemos que eso ya es imposible. El Señor vino una vez, Él se dio una vez en sacrificio por cada una de nosotras. Él sufrió todo el vituperio que pudo alguien haber sufrido. No hay nadie que haya sufrido todo lo que Él sufrió. Nadie se iguala al sufrimiento, y sabemos que en el tiempo antiguo los apóstoles sufrieron vejámenes, pero no se comparan a lo que el Hijo de Dios sufrió, a lo que sufrió Cristo Jesús, y venir y entregarse por cada una de nosotras y sufrir todo ese vituperio y tenerlo en poco. Volver atrás es tenerlo en poco. No puede Él volver a venir, no puede Él volver a hacer ese sacrificio. Ese se hizo solamente una vez y no tenemos que tenerlo en poco. Cuando la adversidad venga, hermanas, y quisiera de alguna forma usted ver para atrás, vaya a la cruz de Cristo, mírelo, mire todo lo que Él hizo por cada una de nosotras. Yo no digo que esto a lo mejor solamente pasó con este pueblo. A lo mejor alguna de nosotras hemos pasado por esto. Yo me identifico en algún momento de mi vida con adversidades. Llegó un momento en que yo me detuve, pero gracias al Señor que en la oración el Señor, el Espíritu Santo, me hizo volver a ver la cruz, y ahí yo volví a cobrar ánimo y empecé a ver, hermanas, que ya hemos recorrido un gran tramo de nuestro camino, ese camino que el Señor ya nos ha trazado, ese camino que Él nos preparó. Ya nos falta poco, es poco ya lo que nosotras podamos hacer. El esfuerzo nuestro es poco. Y eso era lo que estaba sucediendo con ellos también. Es por eso que era necesario hablarles de esta forma. Es por eso que es necesario que a nosotros también se nos esté hablando de esta forma, porque la adversidad nos puede hacer querer volver atrás. Y cuando nosotras venimos y vemos todo el vituperio que Cristo Jesús sufrió, nos damos cuenta que es nada lo que nosotras estamos pasando y volvemos a tomar ánimo. En el estudio lo vamos a seguir viendo, cómo vuelve a retomar entonces el escritor el tema entonces del sacerdocio. Ahorita que era necesario interrumpir ese tema tan hermoso para que lo pudieran entender, porque lo estaba hablando y este pueblo no lo estaba entendiendo. Por eso era necesario que él se detuviera. Continuamos entonces, hermanas, con nuestro tema, y dice, recayeron en el griego, es una palabra para pesontas, que se traduce habiendo caído fuera. Significa que los cristianos que han recaído no pueden ser renovados. Pero esta clase de recaída es más que reincidencia de un cristiano débil que ha sido atacado por Satanás. Se refiere a una persona que persiste en su pecado en forma consistente. O sea, la palabra en mención es muy importante verla en el griego original. Cuando encontramos la palabra caer, pipto, en griego significa una caída postrada de la cosa o persona misma. Esto en común en el Nuevo Testamento. Esto es muy común, dice, en el Nuevo Testamento, pero la palabra recaer en el griego aquí se encuentra, que se encuentra en este pasaje de Hebreos 6:6, en todo el Nuevo Testamento significa caer fuera. No se trata de un simple tropiezo en la vida cristiana, sino de un alejamiento total en Cristo. Eso es lo que está dando a entender. La palabra caer, como aquí se usa, solo puede referirse a un deliberado rechazo a Jesucristo. En este caso, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, como lo está diciendo aquí en el versículo del 4 al 6. En este caso, a estas personas
Ya no vale la pena hablarles de la perfección porque de todos modos rechazan deliberadamente. La imposibilidad de renovar el arrepentimiento reside no solamente en la naturaleza desafiante y deliberada hacia Cristo, sino en la culpa de su vergüenza que les ha traído a su apostasía. Con este comportamiento crucifican constantemente al Hijo de Dios y lo exponen a vituperios. Estas personas han creado una nueva cruz para una crucifixión más. Por supuesto, en esta forma de crucificar ya no participan gente con griterías, pero sí disfrutan en el burlarse de Cristo, entre otros. Yo no sé si a ustedes les ha tocado la experiencia de encontrarse con personas que en su momento fueron potentes cristianos, personas que eran sumamente espirituales, y por lo que fuera, retrocedieron y cayeron. Y cuando usted viene a hablarles nuevamente del Señor, quiere volver otra vez a hablarles de esa reconciliación, de ese arrepentimiento que tiene que haber en ellos, no quieren saber absolutamente nada del Señor, se vuelven enemigos. Ya eso es parte de la apostasía, hermanas. Yo me he encontrado con personas en esa forma. Y esto es lo que aquí iba a suceder y por eso era necesario hablar al pueblo de Dios en esta forma que lo está haciendo el escritor. Porque si de no hacerlo, ellos podrían volver a retroceder. Si nosotras la palabra de Dios la tomamos solamente y la acomodamos lo más suave posible, ay, no, para que no se hieran, para que no vayan a pensar mal. Hermanas, estamos haciendo mal. Como hablábamos, como la mantequilla, agarrar el poquito de mantequilla y ponerla solamente por encima del pan. No podemos tomar la palabra de Dios de esa forma. La palabra de Dios tenemos que hablarla tal y como es. Lógicamente vamos a usar un tono lleno de amor, como el Señor nos ha enseñado, pero tenemos que hablar la verdad, tenemos que persuadir a aquellas personas que estamos viendo nosotras, que están desanimados, aquellos que no se están reuniendo, aquellos que están desalentados, para que vuelvan otra vez al camino, ayudarlos, pero ir con la palabra, hablar con la palabra de verdad, para que vuelvan otra vez al camino, para que vuelvan otra vez a animarse. ¿Y qué sucede? Muchos ya no quieren escuchar, muchos ya no quieren volver y se vuelven enemigos de la cruz. Ya para ellos no puede volver a venir Cristo. Cristo ya vino una sola vez sufrió todo lo que tenía que sufrir por cada una de nosotras. Dice la palabra del Señor, continúa en el versículo 7 y versículo 8, y estamos próximas a terminar, hermanas. Dice la palabra del Señor, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y esbrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí el escritor de los Hebreos, en estos dos versículos, cuando dice la tierra responde a la lluvia del cielo y al trabajo del labrador produciendo la esperada cosecha, recibe la bendición de Dios. Vemos entonces que hay una tierra que es preparada, una tierra que es mojada, que es regada con la lluvia. Y que entonces, ¿qué dice? Que produce hierba provechosa. Así es entonces, hermanas, esa bendición que viene de parte de Dios para nosotras cuando hemos entendido el mensaje y estamos actuando como el Señor manda. Pero mire qué sucede entonces. Pero si no produce más que espinos y esbrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, de lo que nosotras hagamos, hermanas, de que nosotras decidamos, va a haber una consecuencia. Aquí vemos dos formas de consecuencia. Vemos una consecuencia que es en bendición, pero otra que es en maldición, porque dice
y su fin es ser quemada. Este es un triste fin porque la analogía se aplica plenamente a las almas de muchos que han caído en un estado de incredulidad conocida como apostasía. Dios nos libre de caer en apostasía, hermanas. Dios nos guarde, Dios nos conserve, Dios nos permita mantener nuestra mirada enfocada en Él y que ninguna cosa que pudiera suceder a nuestro alrededor, ninguna adversidad y ningún engaño del enemigo nos haga caer y nos haga retroceder y caer en esto que se llama apostasía. Esto es la exhortación que el escritor a los hebreos nos ha traído en esta noche. Y me gustaría, hermanas, que ahora hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Mi hermana Doris me va a ayudar. Buenas noches, hermanitas. Como dice, ¿verdad? La alabanza, no volver atrás, ¿verdad? Ni para coger impulso, como dicen por ahí. Vamos a entonar esta alabanza, se llama Rendida. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesta a escucharte, sumisa a tu voz, a ir donde quieras, hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendida estar, rendida, rendida estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti, tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendida, rendida estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Rendida, rendida estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Amén. María, ¿vas a orar? Ok. Amantísimo Señor y Padre Celestial, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, para darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es tan clara, Señor, que nos llena de entendimiento, Señor, que trae sabiduría, Señor, a nuestra mente, Señor.
Gracias, Señor, por la palabra expuesta esta noche a través de los labios de la hermana Doris, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre firmes y fieles en tu caminar, Señor, mirando hacia el frente, Señor, siempre con los ojos puestos en ti, Señor, y no mirando atrás, Señor, nada de lo que ha quedado atrás, Señor. No permitas, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, y no permitas que volvamos atrás, Señor. Que caigamos en esta palabra tan fea, Señor, apostasía, Señor. Cuida a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, líbranos, Señor, de faltarte, Señor, de pisotear tu palabra, Señor, de pisotear tu sangre, Señor. Eh, Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, rendidas ante ti, Señor, buscando siempre tu rostro, Señor, anhelando cada día, Señor, estar más cerca de ti, Señor, y anhelando, Señor, ese día final, Señor, esa venida, Señor, tu llegada, Señor, donde tú nos vas a buscar, Señor, y nos vas a llevar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder soportar eh, lo que nos pasa, Señor. A veces pasamos pruebas, Señor. A veces tenemos sufrimiento, Señor. Las cosas que pasamos como humanos en este mundo, Señor, porque al ser tus hijas no significa que estamos exentas, Señor, de pasar sufrimiento, de pasar necesidades, Señor, tribulaciones, Señor, pruebas, tentaciones, Señor. Pero sabemos que de tu mano, Señor, podemos salir adelante, Señor. Podemos salir victoriosas, Señor, y cada día, Señor, esas pruebas nos van a acercar, Señor, más a ti, Señor. Nos van a hacer, Señor, permanecer en tu camino, Señor. Tú nos has prometido, Señor, que vas a estar con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Y nosotras creemos esa palabra, Señor. Y esa palabra nos da fuerza, nos da ánimo, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por sacarnos de ese lodo cenagoso en que andábamos todas, Señor, y nos has traído y nos has trasladado a tu reino, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotras, Señor, ya próxima, pues vamos a dejar esta sala, Señor. Vamos a descansar, Señor, a nuestros cuerpos del trabajo diario, Señor, pero sabemos, Señor, que tu presencia está con nosotras en todo momento, Señor. Gracias por cada una de las hermanas que está aquí, Señor. Bendícelas de manera especial, Señor. Tú sabes quiénes están con problemas de salud, Señor, quiénes tienen problemas económicos, Señor, toda clase de problemas que tenemos, Señor, en esta vida, Señor. Pon tu mano, Señor. Sé tú trayendo sanidad, Señor. Sé tú trayendo, abriendo puertas, Señor. Sé tú guiándonos en todo, Señor. Gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas, Señor. Estas cosas, Señor, te las pedimos, Señor, y las dejamos en tus manos, Señor, en el dulce y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén.